La verdad que es un gusto cuando nuestra directora, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República nos invitó a este evento, a quien quiero agradecerle para conmemorar el Día Internacional de Derechos Humanos. Y la verdad cuando nos habló de quiénes compartían el panel, la verdad que es un gusto estar acá para señalar este 10 de diciembre como un día tan especial desde aquella Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y obviamente de aquel 48 a la fecha la humanidad ha enfrentado una cantidad de desafíos vinculados a los derechos humanos. Y ustedes me van a permitir que quizás ponga una visión un poco diferente sobre lo que tiene que ver la lógica tradicional de muchos de estos eventos vinculados a derechos humanos, porque estos 2 o 3 últimos años no fueron años cualquiera, y fueron años 20, 21, 22, de una pandemia como el COVID-19 que fue la primer pandemia globalizada del mundo, que tuvo afectación sobre lo sanitario, por supuesto, pero que tuvo también afectación con lo económico, con lo social, con lo político, y tuvo mucho que ver también con la afectación a muchos de los derechos, y mucho a los derechos humanos. Yo no voy a hablar de la pospandemia porque los científicos no me lo permitirían. Voy a hablar de la posemergencia sanitaria, que es lo correcto. Estamos en una situación bien diferente a la que estábamos en un tiempo atrás. Y obviamente el primer derecho humano que un gobierno tiene que asegurar en el medio de una pandemia como la que tuvimos es el derecho humano a la salud, sin duda. Y una decisión bien importante del gobierno en invertir, no en gastar, en invertir en la gente, en salud, en cuidar a la gente. Derecho humano donde nos faltaron respiradores, donde nos faltaron camas de CTI, donde hubieron un suministro de vacuna en tiempo y en forma. Y hubo además un manejo bien responsable vinculado al cuidado de ese derecho que es el derecho universal a la salud. Y yo quiero particularmente hablar de algunas situaciones que a veces cuando uno va pasando el tiempo se olvidan, pero que en ese momento fueron dramáticas. Quizá el primer derecho humano a la salud y acceso a la salud universal y control universal, independientemente de todo sistema integrado de salud, que tuvimos como obsesión y objetivo fue el de los hogares de ancianos. Me acuerdo de una reunión en la Torre Ejecutiva, en el piso 11, en la sala de ministros, cuando citamos a todos los prestadores de salud públicos y privados y a las emergencias móviles y cuadriculamos el país para que todos los hogares de ancianos, los registrados, poquitos y los que no estaban registrados, tuvieran una cobertura permanente y control permanente del sector más sensible de la población, nuestros abuelos. ¿Por qué digo esto? Porque asegurarle el acceso a la salud a esa población tan vulnerable quizás es una de las caras diferentes de ver también el garantizar los derechos humanos. Obviamente, yo dije que la pandemia condicionó muchos derechos humanos. El derecho a educación, ¿cuántos días estuvimos sin clase? El derecho a educación. Y bueno, Uruguay fue de los países que menos días estuvo sin clase presencial de América y del mundo, gracias a una tarea permanente de docentes, del CODICEN y del gobierno para trabajar sobre eso. Priorizamos el tema de los derechos humanos de la niñez. El otro día con el presidente del INAU lanzamos una campaña bien linda vinculada al tema de adopciones, sobre todo adopciones de aquellos que tienen más de 5 años, que en realidad a veces son los que no son la primera opción de las adopciones,
pero también hay una decisión del gobierno de apostar a la primera infancia en la rendición de cuentas pasada, en plena pandemia, donde destinamos 50 millones de dólares por año para atender a la primera infancia, sobre todo de 0 a 3, y eso tiene que ver también con el derecho a los niños. El derecho a poder trabajar en la pandemia. Hubo que adaptar legislación, modalidades, el tema teletrabajo es uno de los ejemplos, pero también condiciones especiales de trabajo adaptándose a las circunstancias. Y el derecho a la circulación, que para mí es un tema muy importante. Ustedes saben que Uruguay apeló a un concepto para mí muy lindo. Yo acabo de venir de Estados Unidos, una serie de reuniones en Washington. Recuerdo, Pablo, que estuve con el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas y después en varias reuniones en el Council of Americas o en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, o en varias de estas reuniones, recordaban a Uruguay como un país con lo que es, con seguridad jurídica, solidez institucional, estabilidad, pero a todo le quedó muy patente el manejo de la pandemia del Uruguay. Es más, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, y cuando hablamos con él, nos felicitó como país, y la verdad que a uno le llena de orgullo este tema, cómo Uruguay manejó la pandemia y cómo en realidad Uruguay pudo encarar el asesoramiento científico. Por primera vez esa desconfianza entre la academia y la política se pasó por arriba en pos de un objetivo nacional. Y estoy hablando del GACH fundamentalmente, y a mí me sorprendió el nivel de conocimiento que tenían en las Naciones Unidas del manejo de la pandemia del Uruguay. Cómo habíamos vinculado a la academia en el asesoramiento de la toma de decisiones, sabía hasta el nombre del GACH. Obviamente había preparado la reunión, pero se la habían preparado bien. Y me habló de un concepto que a mí me llenó de orgullo, y yo creo que hoy en el mundo también es una referencia al concepto que tiene que ver con los derechos humanos de la libertad responsable, ¿no? Del uso de la libertad, que es un derecho humano fundamental, responsablemente, sabiendo que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos. Así que Uruguay hizo la diferencia, confió en la gente, priorizó la libertad, priorizó el Estado de Derecho, priorizó la libre circulación, no confinó. Y cuando hubo algún tipo de restricción por temas sanitarios de emergencia vinculado al derecho de reunión, fue bajo las normas, con la ley habilitante y por un periodo determinado. Así que para mí es muy importante hacer referencia a esta versión y visión también de los derechos humanos, que no es la clásica ni la tradicional, que es como la pandemia atravesó por todos los rincones de actividad de la sociedad, o condicionó por todos los rincones de actividad de la sociedad, la libre expresión de los diferentes derechos humanos. Además de respetar lo máximo posible en los derechos humanos durante la pandemia, y vaya si a veces es más que tentador, muchas veces conculcar provisoriamente algún derecho humano en función de un bien mayor a tutelar, que era la salud pública, y nosotros tratamos de cinchar siempre el concepto de que cada uno pudiera tomar la decisión que tenía que tomar, y lo hicimos cuando hubo que cuidarse, lo hicimos cuando hubo que vacunarse, y dimos los instrumentos de apoyo social, de apoyo económico, para que la economía siguiera funcionando, pero a su vez para lo que estaba frágil, que se fragilizó aún más, pudiera sostenerse. Pero no simplemente quiero hablar de la pandemia, en que se pudo hablar obviamente, y es innegable hablar de la libertad. Este gobierno también avanzó en el fortalecimiento de otros derechos. Y yo voy a hablar del fortalecimiento de la agenda de derechos, con las políticas públicas en materia de derechos humanos, con una preocupación constante por asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del país. Y quiero decirlo
con absoluta claridad, porque más allá de algunos prejuicios y algunas luces amarillas que se podían tener, acá el gobierno no solo la agenda de derechos que estaba instalada en el Uruguay o votada en el Uruguay, yo voté parte de esa agenda de derechos, voté esa agenda de derechos en el Parlamento, y lo voté porque muchas veces opté por la libertad y ese fue gran parte de mi fundamento, ya que hicieron mi biografía parlamentaria. Este gobierno no solo mantuvo esa agenda, sino que la profundizó, dándole relevancia a todo lo que tiene que ver con derechos básicos de una democracia, libertad de prensa, derechos sexuales, derechos religiosos, derechos de la infancia, derecho a la alimentación, vaya si se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y el derecho de las mujeres. Y quiero hacer especial referencia, porque tengo a Mónica Botero ahí en primera fila, a los que saludo, no saludé a ninguno particular, pero saludo a todas las autoridades y al público presente. El derecho a las mujeres, que en realidad con aquello de que tenemos una concepción muy igualitaria de la sociedad en lo laboral y en lo que tiene que ver con el acceso, con la libertad, en todo sentido. Y por primera vez en la historia del Uruguay, este gobierno consiguió, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo destinado exclusivamente a política de género, que yo lo quiero destacar. 5.5 millones de dólares destinados a política de género, con uno de los lemas que para mí es más lindo, porque termina siendo una de las consignas en las cuales creemos, que tiene que ver con a igual función, igual remuneración. Esto tiene mucho que ver también con los derechos humanos. En cuanto a la continuación de algunas políticas, y está bueno hablarlo en estos términos, está Matilde por ahí, de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, algunas políticas vinculadas a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Este gobierno, que además le tocó generar la transición en lo que tiene que ver con la búsqueda y el financiamiento de la misma, que en realidad ha tenido un incremento del financiamiento en ese sentido, ha logrado cumplir con el mandato del Parlamento y traspasar no solo los archivos, sino todo lo que tiene que ver con búsqueda a la institución de derechos humanos, y lo ha hecho en forma armoniosa, disponiendo de todos los recursos necesarios para que se puedan encontrar a aquellos detenidos desaparecidos, que es también una prioridad que tenemos. Por otro lado, la institucionalidad de los derechos humanos ha sido más que respetada y proyectada en este periodo de gobierno. Y puedo hablar del Poder Judicial, puedo hablar de la Fiscalía de la Nación, las Defensorías Públicas, instituciones de protección jurisdiccional de los derechos humanos. Estamos hablando de Defensoría de los Vecinos, el Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que su presidente lo vi por ahí hace un ratito y se estaba por tomar un avión, y mucho le agradezco que haya venido. Obviamente, las Naciones Unidas ha sido un socio imprescindible, no solo cooperante, sino muchas veces consejero en este tipo de políticas públicas, en políticas públicas incluso teniendo en cuenta o trayendo al Uruguay la experiencia internacional, que para nosotros es muy importante en un país que tiene una experiencia bien importante en materia de derechos humanos, que siempre y para mejorar siempre. En esto nadie puede pensar que está todo hecho, sería muy vanidoso hacerlo en ese sentido, pero siempre Uruguay tiene que verlo del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío, y la cooperación de Naciones Unidas la queremos destacar, y especialmente en los tratados internacionales suscritos por el Uruguay en materia de derechos humanos, como mecanismo de protección con los comités de Naciones Unidas, específicamente el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y a nivel internacional, Uruguay recibió este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un 156 periodo de sesiones, que además tiene el orgullo y el honor de que un expresidente de la Suprema Corte, hoy presida, uruguayo, que está en la mesa, el doctor Ricardo Pérez Manrique, presida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Uruguay trataron dos temas, uno es un tema de Perú, una situación de Perú, y el tema del caso de la AMIA en Argentina. Con esto yo creo que nosotros estamos honrando la fuerte tradición y lo proyectamos para adelante que el país tiene en materia de la institucionalidad de los derechos humanos y la observancia que desde 1985, en que se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección de los derechos y libertades en el marco de Estado de Derecho, Uruguay ha hecho gala permanente. Y quiero hacer acá un adicional, un punto y seguido, porque yo hacía referencia a cosas que pudieron pasar en este gobierno, pero muchas de las cosas que hice referencia son cosas que se iniciaron o pasaron en gobiernos anteriores, con lo cual me parece que en esto es un proceso de construcción colectiva y de mejora continua, de construcción constante. Nunca está debidamente garantizado y debidamente construido. La Presidencia de la República cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, como bien hacía referencia, quizá con otros cometidos a las que tenía antes, porque gran parte de su cometido pasó a la institución de Derechos Humanos. Tiene en el marco de la Secretaría de Presidencia y la ha jerarquizado la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, cuya secretaria es Sandra Echeverri, que en realidad lo está haciendo muy bien y que además Uruguay está concretando el primer plan nacional de acción vinculado a los derechos humanos. Y eso también tiene que ver mucho con la ayuda de Naciones Unidas. Y a mí me gustó mucho los ejes temáticos del trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos en un folleto que acabo de ver, que me parece bien elocuente, derechos humanos, que creo que resumen bien gráficamente la concepción bien amplia de este tema y las diversas aristas que este tema tiene. Derechos humanos y desarrollo, derechos humanos y educación, derechos humanos y democracia, derechos humanos y cultura, derechos humanos e involucramiento. Así que en este día tan especial de recordación, de reafirmación, en un mundo con muchos conflictos bélicos, muchos conflictos étnicos, muchos conflictos de todo tipo, ¿no? Estamos en un mundo que a veces se ha vuelto más autoritario, los nacionalismos que a veces generan condicionamientos o excusas para no cumplir con el respeto por los derechos humanos, es que para nosotros este día es tremendamente importante, de compromiso, de recordación y de reafirmación. Acá más que nunca, se aplica ese lema que no importa nunca el abanderado, siempre importa la bandera. Muchas gracias.